Hola, ¿qué tal familia? En este vídeo vamos a ver, por un lado, la evolución política dentro de ambos bandos, quiere decir la evolución política en el bando republicano, quién mandaba y con qué apoyos, y la evolución política en el bando de los sublevados, quién mandaba y de qué manera. A su vez, veremos también algo de evolución económica, aunque no lo pida la pregunta, pero está bien añadir algo, porque también justifica y afianza la evolución interna dentro de la guerra, en cada bando, y también veremos, como sí pregunta, sí dice la unidad temática de esta cuestión, que sería las repercusiones internacionales, las relaciones internacionales, quiere decir la aportación de ayuda militar de diferentes países a uno de los bandos, a cada uno de los bandos. Así que, vamos allá. Dentro del bando republicano, al principio de la guerra, los partidos que apoyaban el gobierno, que formaban parte del gobierno, que eran Izquierda Republicana y Unión Republicana, pues pierden la iniciativa y serán tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista los que tomen la dirección en este bando. Así que los gobiernos republicanos tuvieron que hacer frente a una guerra contra el bando nacional, contra el bando sublevado, y a otra interna entre las diferentes facciones políticas de la izquierda republicana, movimiento obrero, anarquista. Por otro lado, los anarquistas, la CNT-FAI, Confederación Nacional del Trabajo, Federación Anarquista Ibérica, ¿vale? Los anarquistas eran defensores de la revolución social y en un principio se mostraron contrarios a la dirección del PSOE y del PC debido a sus políticas partidarias del orden social, porque estos partidos, en cierta medida, querían garantizar una legalidad de la propiedad privada mínimamente para no perder apoyos y no perder, sobre todo, el apoyo de los países de las democracias liberales como Francia e Inglaterra. Gobierno vamos a tener varios. Martínez Barrio, que será gobierno de un día, que tengo un vídeo de ello. José Giral, Largo Caballero, que ya está a caballo entre el 36 y el 37. Juan Negrín, entre mayo del 37 y marzo del 39, y después ya golpe de estado de Casado del 5 de marzo del 39 hasta el fin de la guerra. El primer gobierno será el de Diego Martínez Barrio, de Unión Republicana. Hay un pequeño fallo, es Unión Republicana, el 18 de julio del 36. Este gobierno estaba formado por 5 ministros de Izquierda Republicana, recuerdo, el Partido de la Hazaña, 4 de Unión Republicana, que era un partido republicano de centro-izquierda, que lo encabezaba Martínez Barrio, que era de ese partido, 2 de un pequeño partido republicano de un tinte un poco más conservador, que sería el Partido Nacional Republicano, y después estaría un ministro de Esquerra y uno que era militar, que era José Miaja. El objetivo era negociar una paz con los golpistas. Pero las negociaciones fracasan y este gobierno solo durará un día y dimite. Al día siguiente se forma un gobierno, Manuel Azaña manda a formar gobierno a José Giral, que era de su mismo partido, de Izquierda Republicana, y estará desde julio hasta septiembre del 36. Y para organizar el Estado para la guerra se incorporaron militares a los ministerios, como se puede ver ahí, 3, porque había 6 de Izquierda Republicana, 2 de Unión Republicana, 1 de Esquerra, después 3 independientes o militares. Y también se formaron y se armaron a las milicias obreras. Por tanto, la disposición de armas hizo que los grupos obreros, en algunos casos, no siempre, realizaran una represión arbitraria e impusieran el terror rojo mediante la intervención directa y la formación de checas, que eran una especie de cárceles ilegales. Cárceles en las que se torturó y eliminó a múltiples presos políticos acusados de fascistas. Sigue el gobierno de Largo Caballero, del PSOE, el conocido, el denominado Lenin español, desde septiembre del 36 hasta mayo del 37, que supuso, este gobierno, una gran coalición de republicanos, socialistas, comunistas, nacionalistas como el PNV y anarquistas.
Dentro de los nacionalistas estaba el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que a cambio consiguió la aprobación del Estatuto Autonómico del País Vasco en octubre del 36. Dio prioridad a la guerra sobre la revolución y organizó el Ejército Popular, que era la suma, como se puede ver en la imagen de la izquierda, la suma de todas las milicias fundidas en un ejército de la República, porque al empezar el golpe de Estado, muchos mandos intermedios se fueron todos los que pudieron, muchos de ellos se pasaron al bando de los sublevados. Por tanto, era un ejército, aunque tenía generales buenos y de prestigio, pero no tenía oficiales de rango medio para estar con la tropa y llevar las operaciones de una manera eficaz en el campo de batalla. Este gobierno tenía 5 ministros socialistas, 4 de la CNT, entre ellos la primera ministra en España, que era Federica Montseny, fue Federica Montseny de la CNT, 2 del Partido Comunista, 3 de Izquierda Republicana, y vemos cómo pierden peso los republicanos, 1 de Unión Republicana, 1 del Partido Nacionalista Vasco y otro de Esquerra. Hay que decir también que la proximidad de los sublevados a Madrid hizo que el gobierno se trasladara a Valencia por su seguridad. Y en esta imagen aparecen los sucesos de Barcelona de mayo del 37. Son enfrentamientos que ocurrieron en el seno bando republicano entre el 3 y 8 de mayo en diversas localidades de la provincia de Cataluña y sobre todo en Barcelona. Aquí se enfrentaron, por un lado, fuerzas anarquistas más el PUN, que era un partido trotskista, o más o menos trotskista, el Partido Obrero de Unificación Marxista, contra la Generalitat, el PSUC, que era la versión comunista en Cataluña, el Partido Socialista Unificado de Cataluña y Esquerra Republicana. Finalmente, el PUN, el Partido Obrero de Unificación Marxista, acabaría desapareciendo del mapa político, mientras que el movimiento anarquista nunca volvería a intervenir en la guerra como lo había hecho hasta ahora. Aquí en esta imagen se puede ver una pintada en contra del PUN, porque pone gobierno Negrín, Negrín al presidente. ¿Dónde está Nin? Nin es Andreu Nin, el líder del PUN, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Y a este dirigente, la policía política soviética, la NKVD, como se puede ver ahí abajo, dirigida por Alexander Orlov, pues ilegalmente detuvo a este político y parece que fue eliminado, desapareció. No se sabe, nunca se supo qué pasó con él, pero parece que fue eliminado. Y esto dentro de las purgas de Stalin que se habían producido un año antes, en el 1936. Entonces tenemos cómo hay un enfrentamiento ideológico dentro del comunismo, en este caso en España. En Rusia fue entre los stalinistas y los trotskistas, y en España, pues, ese enfrentamiento sigue. Pues bueno, tras lo sucedido en Barcelona, habrá un cambio en la dirección del Consejo de Ministros, y este será encabezado por Juan Negrín. Hay una ruptura de socialistas y comunistas por un lado, con los anarquistas, evidentemente al PUN se ha eliminado de la escena política, y el gobierno de Negrín, que se establece en mayo del 27, fue respaldado por los comunistas del Partido Comunista de España, del PC, y con ello consiguió el apoyo decidido de la URSS. A su vez, dentro del mismo gobierno, había ya gente que quería necesaria una negociación de paz con Franco, como Casado. Por otro lado, había gente que firmemente querían seguir con la guerra, porque esperaban unir el conflicto bélico español con un inevitable conflicto en Europa, que sería la guerra mundial que llegó después, llegó en septiembre del 39. Este gobierno, pues tuvo, en cuanto a formación ministerial, tenía 4 ministros del Partido Socialista, 2 del Partido Comunista, 1 de la CNT, que pierde fuerza, pasa de 4 a 1, 3 de Izquierda Republicana, 1 del Partido Nacionalista Vasco, 1 de Unión Republicana y 1 de Esquerra. Negrín planteará, un texto que viene a continuación, un acuerdo, un programa de 13 puntos para terminar la guerra. Era una especie de guiño hacia posiciones más conservadoras para acercarse a una negociación con Franco para llegar a la paz. Pero Franco lo rechazó y reclamó la rendición incondicional. Finalmente los sublevados
ocupan Cataluña y el gobierno se vio obligado a huir a Francia en febrero del 39, al exilio. Dentro de los 13 puntos de Negrín estarían tanto el 1 como el 2, la independencia de España, que no haya militares extranjeros en España. Se refiere a tanto militares italianos como alemanes, por un lado, y militares y armamento ruso, por otro. Apartado tercero sería que España sería una república democrática, no de todas las clases, una república democrática con un gobierno de plena autoridad. En este caso, plena autoridad hace un guiño a el bando de Franco. También que hubiese una votación para determinar cómo sería España. Eso evidentemente le gustaba menos a los que se sublevaron contra la República. El apartado 5 hace una especie de mezcla entre ideas republicanas e ideas más del bando de los sublevados. Libertades regionales, por un lado, y unidad de España, por otro. Aunque también había políticos y líderes del bando republicano que querían la unidad de España. Eso no, una cosa no quita la otra. Seguimos con el apartado 7, que es importante, garantía de la propiedad legítima. La propiedad legítima está claro que se refiere a la propiedad privada. Dentro del apoyo sociológico al franquismo o a los sublevados tenemos también pequeños y medianos propietarios que ven en peligro o pueden ver en peligro sus propiedades y se sumarán o ayudarán en cierta medida o se alistarán para ir al frente a luchar por el bando de los sublevados. Después, el apartado 9, legislación social que garantice los derechos del trabajador. Aquí está haciendo claramente un guiño al sector falangista dentro del bando de los sublevados, que tenía cierto aspecto dentro, aunque se fuese en contradictorio, pero cierto aspecto defensa de los trabajadores. El apartado 11, ejército al servicio de la nación, quiere decir que el ejército tendría importancia, sería pues también un guiño a esos militares sublevados. Y ya el último sería una amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España. En este caso, engrandecer España también es como un guiño al bando sublevado. Y ya el último gobierno sería el encabezado por Segismundo Casado, con ese golpe de Estado el 5 de marzo, con una pequeña guerra civil que se da dentro del bando republicano, la segunda en este caso, y se crea un Consejo Nacional de Defensa, que era un organismo que asumió el papel de gobierno provisional en lo que quedaba de la República Española. El 26 de marzo ya se rompen las negociaciones y el ejército sublevado atacó y Casado y la Junta huyeron de España a bordo de un crucero británico. Besteiro permaneció en la capital entregando el poder a los vencedores. Vayamos al bando sublevado. En primer lugar, el fracaso del golpe hizo que el bando sublevado modificara lo previsto en la conspiración. Tenían la idea de tomar Madrid y, bueno, acabar con el gobierno republicano en varios días, pero el golpe solo triunfó en una parte, en un 40% de España. Aplicaron el terror blanco, quiere decir una represión sistemática y brutal contra los enemigos políticos, quiere decir los rojos, mediante sacas de los presos de las cárceles y mediante los paseos, que eran unos secuestros de rivales políticos para conducirlos a zonas despobladas donde eran eliminados. Además se dieron genocidios como el perpetrado en Badajoz, en la Plaza de Toros de Badajoz, por culpa del general Yagüe, en agosto del 36. En el bando sublevado, pues se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos, también se apropió de los bienes del Estado en las zonas ocupadas y se creó políticamente una Junta de Defensa Nacional que llevó el país, en este caso llevó el gobierno sublevado desde julio hasta octubre del 36. La muerte de Sanjurjo, al estrellarse el avión que lo trasladaba desde Estoril, en Portugal, hasta Burgos, pues dio lugar a crear esa junta. Ese accidente de avión, pues Sanjurjo, por lo visto, iba con sobrepeso en el vuelo, con muchas maletas, y en fin, al final el avión se estrelló. Cosas que pasan. En la dirección de los sublevados habría una junta de defensa encabezada por Miguel Cabanellas, y a su vez estarían Queipo de Llano, Dávila, Saliqué,
Ponte, Mola y Franco. El 1 de octubre de 1936, Franco será designado jefe del Estado por la Junta de Defensa Nacional. A su vez, también pasará a ser generalísimo de todos los ejércitos y caudillo de España. Y su poder fue incuestionable, especialmente tras la muerte del general Emilio Mola en un accidente de avión en Burgos, en junio del 37. Por tanto, Franco adquirió todos los poderes de la Junta de Defensa Nacional y la transformó en una Junta Técnica de Estado, que era una especie de órgano administrativo para ayudarle en la gestión del Estado, en este caso de la parte que controlaba, que era la parte de los sublevados, de los nacionales. A su vez, tenemos la creación de un partido único donde confluyeron todas las fuerzas políticas partidarias de la sublevación. Por tanto, se prohíben los partidos políticos, solo quedaría ese partido único llamado el movimiento, llamado FED de la Jons, Falange Española, del partido de José Antonio, tradicionalista de los carlistas, y la Jons, que era otro partido de corte más o menos de nacionalismo español, simpatía hacia el fascismo, que era la JONS, la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista. Y a su vez, sus dos líderes, Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, murieron en el primer año de guerra. Por tanto, vemos cómo, tanto en Falange como en la JONS, sus líderes ya no están. Se ha descabezado el liderazgo de esos partidos que eran fuertemente de un principio de caudillaje. Así que Franco se aprovecha de esa situación y unifica a estos grupos que ayudaban a Franco en la guerra mediante el decreto de unificación del 19 de abril del 37. A su vez, se creará el Foro del Trabajo en el 1938, que regulaba las relaciones laborales siguiendo los mismos principios que la Carta di Lavoro de Mussolini. Ahora pasemos a hablar un poco de la situación económica en los dos bandos. Empecemos por el republicano, que fue especialmente precaria a lo largo de todo el conflicto. La dirección del Partido Socialista y el Partido Comunista hizo que se nacionalizaran algunos medios de producción y la fuerza del anarquismo, CNT-FAI, en el medio rural provocó la ocupación de tierras. Aquí habrá un enfrentamiento ideológico entre anarquistas, partidarios de la colectivización de la tierra, y Partido Socialista, Partido Comunista, que en cierta medida defendían la pequeña propiedad campesina. A su vez, habrá problemas de abastecimiento de alimentos al no controlar las principales zonas agrícolas cerealísticas del país. Las principales zonas cerealísticas estaban en la zona del bando de los sublevados. Además, habrá una falta de apoyo a las potencias liberales que les impidió comerciar en el exterior. Y la financiación republicana también fue especialmente problemática. A pesar de contar con las reservas de oro del Banco de España, que eran unas 512 toneladas, estas fueron trasladadas a Moscú para facilitar el pago de las ayudas. Por tanto, la moneda quedó totalmente sin apoyo y solo se pudo emitir deuda que cada vez estuvo más devaluada. La economía dentro del bando de los sublevados fue sometida a los intereses militares y controlada desde arriba. Tuvieron un buen abastecimiento de alimentos al controlar las principales zonas agrícolas y cerealísticas del país, pero tuvo cierta falta de productos industriales, sobre todo hasta que no se consigue ya en octubre del 37 conquistar toda la cuenca minera del norte y la zona industrial también del País Vasco. Y esto se pudo solventar gracias al apoyo de Mussolini y de Hitler y al comercio con Estados Unidos, de los que recibió suministros clave como petróleo y vehículos. Las empresas Texaco también recibió apoyo de vehículos, en definitiva, recibió bastante apoyo de algunas empresas americanas. Y la financiación de la guerra fue por ayuda directa y en forma de crédito, tanto de los alemanes como de los fascistas italianos, y donaciones de algunos grandes capitalistas españoles como Juan March, que era un banquero, ese banco sigue existiendo, Banca March, o del propio Alfonso XIII. Según Ernest Nolte y Pierre Vilar, la Guerra Civil Española fue el centro de las pasiones y decepciones del mundo. A su vez, supuso una crisis en las relaciones internacionales, ya que se enfrentaron diferentes ideologías, el liberalismo, el fascismo y el comunismo. Gran Bretaña y Francia fueron partidarias de una política de neutralidad y se estableció en agosto del 36 el Comité de No Intervención, que velaba por el cumplimiento de que no llegasen armas a España.
estableciendo patrullas militares de vigilancia, para que no llegase ese armamento. Pero dentro de esas patrullas estaban también los italianos, los alemanes, que facilitaban el paso de ese material bélico al bando de los sublevados, al bando de Franco. Por tanto, la República se ve ahí perjudicada, teniendo que acudir al mercado ilegal, mercado negro de armas, para abastecerse. Dentro del apoyo militar tendremos la República, contará con el apoyo de la URSS, en parte también de Francia y de México, y de las brigadas internacionales, que fueron un conjunto, un conglomerado de soldados, de voluntarios que vinieron de diversos países del mundo. Y a su vez, los sublevados recibieron el apoyo de Italia, de Alemania, y también voluntarios tanto portugueses como rumanos como irlandeses. En cuanto a ayuda militar, dentro del bando de la República estaría la URSS, que apoyó con 281 carros de combate, los famosos T-26, 499 aviones, entre ellos los Katiuska, los I-15 y los I-16, los famosos Chato y Mosca, artillería, unas 1.500 piezas de artillería, soldados, que serían unos 3.000 o 5.000 soldados. Bueno, sumándonos estaría las brigadas internacionales, que se considera entre unas 35.000, 40.000, o incluso a otros autores que llegan hasta 90.000 soldados que venían, voluntarios que venían de gran parte del mundo, que fueron reclutados por los partidos comunistas de cada país. Y Francia, que apoyó con unos 250 aviones. Dentro del bando de los sublevados tendríamos el apoyo italiano, con unos 1.000 carros de combate Fiat Ansaldo, que eran unos carros de combate ligeros, más pequeños que los tanques rusos. Unos 700 aviones, los bombarderos Savoia, piezas de artillería, unas 2.000, y después dentro de los soldados serían una cantidad enorme, unos 70.000 soldados, el Corpo di Truppe Volontarie del general Roata. Los alemanes también hicieron una aportación significativa al bando de los sublevados, con 120 carros de combate, los famosos Panzer, también unos 600 aviones, entre ellos los Messerschmitt 109, los Henkel y los Junker, los bombarderos Junker. También tenemos 600 piezas de artillería y unos 19.000 soldados. A su vez hay que sumar entre unos 8 y 12.000 voluntarios portugueses, conocidos como los viriatos portugueses. A esto hay que sumar también aportación de tropas, tanto de voluntarios católicos irlandeses como los voluntarios rumanos. Como antes comenté, las cifras bailan porque mucha de la ayuda no estaba totalmente registrada y son estimaciones, unas son más aproximadas que otras. Aquí tenemos otros datos, pero bueno, los que he ofrecido son datos que son bastante relevantes. Aquí tenemos otras cifras que la podemos ver para el vídeo y compararlo. Y este texto es una muestra de la política francesa de no intervención. Y tenemos la nota del ministro de Asuntos Exteriores francés, Yvon Delbos, al embajador británico en París, Sir George Clare, en agosto del 36. Y lo que habla es de intentar prohibir la exportación directa, la reexportación o el tránsito de material bélico, de armas, munición, material de guerra. Y bueno, fue un intento de parar la escalada bélica en España, pero quedó ahí en nada, y simplemente sirvió para perjudicar al gobierno legítimo de la República. Resumiendo, la evolución política dentro de la República fue de inestabilidad, con 5 gobiernos diferentes en los cuales la tensión política dentro de las diferentes facciones provocó que no hubiese un mando único en la guerra. Esa tensión política se manifestó de forma más cruel en 2 pequeñas guerras civiles dentro del bando republicano, una en mayo del 37 en Barcelona y otra en marzo del 39 en Madrid. Por su lado, el gobierno de Franco, mando único, militares, orden y mando, y llevaron la guerra de una forma más directa, más clara, con una idea más o menos coherente de cómo llevar un conflicto bélico.
sin esas tensiones que, aunque en algún caso las pudiese haber con diferentes generales, pero no traspasaban el ámbito de lo personal, no trascendían como si en el gobierno, ¿no? Los gobiernos diferentes de la República, que sí, esa tensión política se manifestaba en los medios y provocaba pues realmente desafección por parte de la población, porque veía que los gobernantes estaban más decididos en sus luchas políticas por el poder que en llevar la guerra de una forma eficaz. También hemos comentado la evolución económica, en este caso el bando republicano, que contaba con sector industrial, la zona del norte, hasta que la pierde en octubre del 37, pero carecía de los graneros de cereales que existaban en el bando de los sublevados. Por su parte, también los republicanos, en este caso, sí tendrían las reservas de oro que fueron trasladadas a Moscú para el pago de esa ayuda militar. Y el bando de los sublevados, el bando de los nacionales, de los franquistas, contó con la zona cerealística del norte y con el gran apoyo militar y económico de Italia y de Alemania. Bueno, familia, si el vídeo ha gustado, pulgar arriba, dejamos un comentario. Espero que este vídeo pues llegue a más gente posible. Aquí se están trabajando en este canal las unidades temáticas de Historia de España, algo que no sé si mucha gente lo estará haciendo, pero yo por lo menos de mi poco tiempo que tengo lo dedico a eso, a mis estudiantes en primer lugar, claro, y claro está, al resto de personas que tengan interés y motivación por la historia. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos otro día.